heldu da eguna. Dagoeneko ez diogu etorkizunari urrunetik begiratu behar gauzatu nahi dugun proiektua, eraiki nahi dugun herria eta eraldatu nahi dugun eredua gauzatzen eta eraikitzen hasteko. Izan ere, gainean ditugun hauteskunde hauetan, Eusko Legebiltzarrerako bozetan benetako urratsak egiten hasteko inoiz baino aukera gehiago ditugu. Burujabetza, bestelako eredu sozioekonomikoa, normalizazio politikoa eta bazterketarik gabeko herria ditugu helburu. Bidezaila da aurrean duguna. Bizi ditugun krisi anitzei aurre egitea baino, kapitalismo bortitzenaren morroi gisa jokatu nahi izan dute PNVek, PPek eta PSek bakeari eta justizia sozialari oztopoak jartzen dizkiotelako. Sin embargo, las mujeres y los hombres que componemos Euskal Herria Bildu estamos dispuestas y dispuestos a levantar un verdadero contrapoder ciudadano y hacerlo como respuesta a las políticas que nos imponen desde Madrid y que acatan desde Gasteiz y también desde Vizcaya. Desde este Rialde en el que el PNV durante décadas ha dejado claro que sigue gobernando para privilegiar a unos pocos, los de siempre, a costa de la mayoría. El Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy imponen recortes y vulneraciones de derechos que el PNV y el PSE, aunque ahora en campaña lo nieguen, han asumido y asumen sin rechistar en lo fundamental. Y lo hacen porque defienden exactamente el mismo modelo y se muestran serviles ante los mismos, los mercados, aquellos que gobiernan sin haber sido elegidos democráticamente en elección alguna. Y por eso, porque están encadenados a la sumisión a ese modelo, siguen beneficiando a una minoría y dando la espalda a una mayoría que exige en las calles de Euskal Herria una Euskal Herria diferente, una Euskal Herria roja, verde y morada. Y les siguen negando día tras día, y que nadie dude que volverán a hacerlo el próximo día 26 de septiembre, en la jornada de huelga general convocada por la mayoría social y sindical de este país. El PNV nos quiere hacer pensar que en este que considera su feudo, en Vizcaya, la crisis no deja huella, no existe. Se atreven a presumir de gestión y a exigir auditorías para otros, cuando no han hecho absolutamente nada para defender a las clases populares frente a los recortes. La presión fiscal en Vizcaya, al igual que antes de que surgiera la crisis, sigue cebándose en las clases populares y sigue blindando a los poderosos. ¿Acaso no tiene responsabilidad alguna el PNV en el agujero que en la actualidad supone el BEC? ¿O en los 1.000 millones de euros que tardaremos décadas en pagar y que supone la construcción de la Supersur, una infraestructura que apenas nadie usa y que cuesta 35 millones de euros por kilómetro? Obras faraónicas para gloria y enriquecimiento de las grandes constructoras que no ven problema en seguir cambiando el paisaje verde de Euskal Herria por el gris del cemento. Pero de poco les sirve este mar de cemento a las casi 1.000 familias desahuciadas el pasado año en Vizcaya, o a las 90.000 personas que buscan empleo y no lo encuentran. Sufrimos mayores tasas de desempleo en Vizcaya que el resto de la comunidad autónoma, pero además también seguimos ostentando el dudoso honor de contar con la comarca con más parados, más de 20.000 de toda Euskal Herria. Hablamos de Ezkerraldea. Euskal Herria Bildu presenta hoy a las mujeres y los hombres que participan en esta apuesta por hacer frente a las múltiples crisis que nos atenazan, a la precariedad laboral, a la desigualdad impuesta por un sistema patriarcal, a la ausencia de soberanía para decidir lo que queremos ser, a la desprotección social. Y contamos para ello con personas más que capacitadas, con largas trayectorias en diferentes ámbitos, que darán lo mejor de sí mismas para hacer realidad esta apuesta. Una candidatura que empieza bien con Laura Mintegui, nuestra candidata al Lehendakari, que transcurre bien con el resto de personas, de mujeres y hombres que se comprometen con la idea de Euskal Herria Bildu y que termina de la mejor manera posible, con una referencia para el conjunto de la izquierda social y política de Vizcaya y de este país, con Perico Solabarria. Porque lo decimos con claridad, frente a quienes pretenden señalar a Euskal Herria Bildu como una opción excluyente, como una lista sin capacidad de conectar con todos y todas las vizcaitarras, les decimos que en Euskal Herria Bildu van a encontrar justo lo contrario. Esto es, un proyecto abierto a todas las personas que, esas sí, han sido excluidas por las políticas del PP y del PNV y el PSOE del derecho a la vivienda, excluidas del derecho al empleo, excluidas del derecho a la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, excluidas al derecho a gozar de un medio ambiente saludable y que aspiran a vivir en condiciones de mayor dignidad, igualdad y solidaridad.
Porque son estas candidaturas, las de Euskal Herria Bildu, las únicas que pueden derribar desde la izquierda un horizonte gris y sumiso como el que pretenden instalar para levantar un futuro mejor y construido sobre la base de lo que nosotros y nosotras decidamos. La Euskal Herria que está por venir será una Euskal Herria construida por todos y todas y para todas las personas. Una Vizcaya en una Euskal Herria abierta, plural, orgullosa de su historia, forjada por el esfuerzo colectivo de arrantzales, mineros, baserritarras y obreras que con sus manos fueron capaces de hacer frente a realidades dramáticas sin perder la dignidad ni el orgullo de pertenecer ni a este pueblo ni a una clase, la clase trabajadora. Hemen dauden gizon emakumeak dira jatorri ezberdinetakoak, adinez, sexuz, ibilbideaz, altueraz. Baina gauza batek batzen gaitu guztiok. Eta batzen gaitu proiektuak, proiektu politikoak, proiektu ekonomikoak. Batzen gaitu gogoak, batzen gaitu borondatea, hain zuzen ere, gauzak beste modu batera egiteko. Oraingo egoerari buelta emateko. Eta batez ere batzen gaituena da determinazioa aurrera egiteko. Horrek egiten gaitu talde. Talde egiten gaitu gure proiektuak. Ezberdintasunak, ezberdintasun. Es un proyecto en el cual aunamos todos las ganas de trabajar, la gana de demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que no es inevitable el sistema económico actual y que realmente hay soluciones. Hay soluciones y además sabemos cómo hacerlo. Y lo estamos haciendo, de hecho, en aquellos lugares, en aquellas instituciones donde tenemos oportunidad de hacerlo. Lo estamos demostrando que se puede hacer de otra manera, que no nos hagan creer que este es el único camino de hacer las cosas. Eredu berriak ezarri nahi ditugu, eredu politiko eta ekonomiko berriak. Zergatik? Oraingo ereduek porrot egin dutelako. Ez dute balio. Demostratuta dago. Eredu neoliberalak pobretu egiten ditu gehiago pobreak eta aberaztu egiten ditu gehiago aberatsak. Eta horrek ez digu balio. Aldatu beharra dago. Euskal Herria Bildukok uste dugu egoera honen aurrean ezin dugula egon besoak itzita, besoak gurutzatuta. Uste dugu aktiboak izan behar dugula. Mugitu behar garela. Ez dugula delegatu behar, nork bere erantzukizun arloa, zatia, dosia hartu behar duela. Ezkerrak ez du delegatzen. Ezkerrak egiten du bere bidea. Eta momentu honetan, larrialdi egoera batean gaude. Oso larrialdi handia. Esan digutelako krisi betean gaudela, krisia luzea izango dela, eta ezin dugu onartu familiak egotea egoera honetan denbora luzean, itota daude familiak. Oskar Rekondo esan duen bezala, Bizkaian baditugu eremuak non langabezi tasa dan Euskal Herriko altuena. Eta familia bati ezin zaio esan, lasai, hemendik 5 urtera aterako gara. Eta bitartean, eta nola bizi, guk konpromiso hartzen dugu neurriak hartzeko orain, eta krisiari buelta emateko orain. Neurri berriak hartuta, beste eredu ekonomiko batzuk hartuta. Soluzioak orain eman behar dira. Orain eman behar dira, ze egoera honi ezin zaio luzamendurik eman. Gu konprometitzen gara, hain zuzen ere, pertsonak ipintzeko lehen lerroan. Eta erantzunak emateko gizarte igualitario bat sortzeko, justizia soziala jartzeko politikaren erdigunean, eta erantzuteko pertsonen apuro ekonomikoei, eta bere behar izan edukatibo, osasun arlokoak eta kulturalei. Queremos responder con soluciones ya, desde ya,
a los problemas que tienen las personas, a los apuros económicos que están pasando, a sus necesidades educativas, sus necesidades culturales, sanitarias, y hacerlo girando la política y poniendo el eje en las personas. No podemos permitir que las ideas se pongan por encima de las necesidades que tenemos las personas de este pueblo. Queremos involucrarnos en este cambio, queremos comprometernos con este cambio. Queremos un mundo mejor para nuestras hijas y para nuestros hijos. No queremos dejarles un mundo empobrecido, porque la pobreza hace perder la dignidad. Queremos dejarles un mundo libre, que sean personas libres, que puedan elegir, que puedan tener opciones. Eta horretarako lan egiteko prest gaude, etorkizun libre bat lortzeko. Hemen ikusten dituzuen emakume gizonak, ikusi nahi ditut legebiltzarrean, besapean karpeta bat ilusioz eta proiektoz beteta. Ikusi nahi ditut guztiak albalitz legebiltzarrean planteatzen bagatozela beste politika bat egitera. Beste gauza bat gara. Aldatu nahi dugu legebiltzarra, aldatu nahi dugu gobernua. Gu politika egitera gatoz, baina ez politikariak garelako, baizik eta politikagileak garelako. Gure eremutik, gure profesiotik, gure herritik, gure adinetik, gure ambitotik, politikagileak gara. Ez politikariak. Eta horrekin, proiektu horrekin, uste dugu beste herri bat lortuko dugula. Eta zuei, guztiei, hemen zaudetenei eta entzungo digutenei, gonbitea egin behar diegu proiektu horretan parte hartu dezaten, ze hau auzolana da. Hau da guztion artean egin beharreko lan bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko.